ustedes entre hoy a mañana una invitación a un curso en AWS Academy. Es decir, van a recibir una invitación para que lo agreguen. Más adelante vamos a utilizar recursos de ahí, ustedes van a hacerlo en práctica y ya para que vayamos ganando ese tiempo en ese caso. ¿Es que sí? Entonces, cuando tengamos el permiso, pues tocamos un ratico de eso para que lo tengan pendiente. ¿Dónde está la HDMI? Ay, Dios mío, esta máquina. Bien, joven, entonces, déjenme ver. Hoy yo creo que tenemos como una actividad en aula, pero vamos a revisarlo ahorita. Ok, vámonos con la pregunta que hicieron. Ya tienen sus prácticas. Creo que yo liberé las prácticas que sí, que correspondían a los primeros temas. Déjenme ver, creo que lo que me toca. Entonces, miren, mi estimado, me preguntaban cómo debe ser el documento de la práctica. Si miren aquí, formato de documento requerido. Le dan aquí, lo ven, aquí dice qué debe de tener el documento. Bien, denle siempre un vistacito a todo lo que está en la PBA. Entonces, tengo pendiente lo de Coursera. Vamos a ir, ya lo resolvemos la semana que viene. Y déjenme ver, ya nosotros estamos... Creo que terminamos la diapositiva, ya la terminamos, ¿verdad que sí? Ok, entonces, pero hay algo que me faltó completar y es, vamos a abrir aquí, denme un momento. Creo que no lo vi, no lo ven. Ok, entonces, espérense que esto... Ok, ok, ¿qué fue lo que le dio a esto? Ok, aquí vamos. Sí, estamos hablando de, creo que completamos completo ya la parte primaria de Java, y que nosotros nos habilita en ese punto. Bien, entonces, miren, en su proyecto, y algo importante, déjenme apagar las luces para que lo vean. Aquí, creo que lo ven bien ahí. Entonces, en su proyecto, tenemos... sí, estábamos viendo los tomos de los roles, cómo es lo que configuramos, pero hay algo que no nos dio tiempo y me interesa que lo vean. Miren, yo tengo ya como una especie de aplicación modelo basado en el esquema petición-respuesta. Bien, me interesa que lo veamos ahora un ratico, para que entendamos y podamos ver cómo es la forma correcta, vamos a llamarla así, las mejores prácticas para una llamada entre controlador y petición. Ese se encuentra, si lo quieren ver, en el controlador que se llama CRUD tradicional. Lo van a ver, ustedes lo van a encontrar acá, toda la funcionalidad. Yo trato de documentarlo lo más posible, o sea, tiene comentarios en todas partes para que ustedes lo tomen como momento de estudio. Y este que está aquí, vamos a levantar el proyecto, denme un momentico, simplemente para que lo veamos. Este proyecto lo que hace es que aprovecha una funcionalidad que tiene Javelin, que es lo que él le llama el API Builder para construcción de rutas, que es lo que nosotros estamos especificando. Ay, déjenme entero y me hace degradación visual. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, miren, nosotros tenemos la parte la parte del config, de la configuración. Javelin tiene una manera de nosotros poder agrupar rutas. Es una forma elegante de si yo voy a tener una estructura de rutas, en vez de tener que hacerlo, por ejemplo, /API, /estudiante, /tal cosa, no tener que duplicar eso siempre, ¿verdad que sí? Yo lo puedo agrupar, ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Nosotros utilizamos el config router y aquí utilizamos el API Builder. Y en esta parte de aquí se abre un closure, se abre un lambda, y aquí yo puedo ir al path, y el path puedo especificar por la ruta, y aquí abro otro lambda, y ahí voy especificando otras rutas en este caso, ¿verdad que sí? Aquí yo tengo dos, vamos a ver la parte, luego vamos a ver la parte de API, pero me interesa la que está abajo, que se llama CRUD simple, para nosotros ver. La palabra CRUD
no sé si ustedes la han escuchado, ¿verdad que sí? La palabra CRUD, un momentico, la palabra CRUD viene de Create, Read, Update, Delete, ¿verdad que sí? El término en inglés que viene siendo CRUD. Y el término en español lo vas a ver mucho como mantenimiento. Haz un mantenimiento de tal cosa, haz un mantenimiento de tal entidad, o baje un CRUD de tal entidad. Es decir, que gestionemos la creación, la edición, ¿verdad que sí? El borrado y la visualización de esa entidad. Eso puede ser en una aplicación móvil, en una aplicación web, en una aplicación texto, en algún tipo de API, ¿verdad que sí? Luego lo vamos a ver. Pero cuando nos referimos a un CRUD en ese punto, se ven aquí como, por ejemplo, yo dentro de, utilizando el config router API Repeater, yo puedo hacer un path, aquí pongo CRUD simple, y como les mencionaba, ¿y qué me ayuda a eso? Si yo no lo hago así, entonces yo tendría que tener lo mismo, pero tendría que decir CRUD simple, barra listar, CRUD simple, barra crear, y tener que repetir todo eso. Entonces, si yo tuviera que cambiar la URL, tuviera yo que repetirla, cambiarla en toda la iteración, ¿me entiendes? Una ayuda, es un asunto para nosotros tenerlo más compacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Esto que está aquí, lo que representa es una funcionalidad de un CRUD a una entidad, a nuestra típica entidad estudiante. Si nosotros entramos, si ustedes levantan el proyecto y entran a esta ruta, vamos a ponérsela por aquí, jóvenes, entramos a esta ruta, vamos a ver esta aplicación, ¿verdad que sí? Que se está viendo acá. ¿Qué identificamos ahí rápido? Bueno, estamos utilizando un sistema de plantilla ya, estamos utilizando Bootstrap, no sé porque conozco los componentes, ustedes luego con el tiempo los van a ver, y tenemos un patrón muy utilizado que es el famoso lista, controles de acciones, creación, en cualquier tema, y en cada lista que nosotros estamos cargando los elementos propios de esa entidad, editar o eliminar o cualquier otra cosa que tengamos. Ustedes se fijan que es un patrón muy común cuando ustedes van a muchas aplicaciones, cuando ustedes están interactuando con cualquier servicio web o con cualquier aplicación web que les toque interactuar. Entonces, esto que está aquí es el componente que se llama primero a utilizarlo. Esto lo hace de típico, un nuevo, por matrícula 1, estudiante, ICC, creamos. Y ahí ya tenemos el nuevo cosa. Quiero editarlo, quiero poner otro nombre, y aquí ya cambiamos el nombre. ¿Lo ven? Quiero borrarlo, lo borramos. ¿Lo ven, jóvenes? Ahí está el famoso CRUD. Pero ¿qué me interesa? Quiero ver los datos. Le doy y veo los datos. ¿Verdad que sí? Vuelvo para atrás. Ese es todo el concepto de creación, actualización, visualización y el eliminar la información. Entonces, ¿cómo nosotros configuramos esto? Vamos a tener un poquito aquí para nosotros poder jugarlo y poder trabajarlo en esa casa. ¿Verdad que sí? Entonces, miren acá. Lo primero es que yo tengo un dentro del API Builder, que me parece que se crea dentro del config. Eso es la versión nueva de Java, que a veces la 6, se crea obligatoriamente desde el config. Versiones anteriores, no, se creaba en cualquier momento. Ellos lo sustituyeron en la versión 6 se cambió. Entonces, ¿qué hacemos? Ven aquí como yo hago dentro del API Builder, yo puedo tener las rutas. Y puedo así siguiendo rutas específicamente. Tengo ya el CRUD simple, que es como le llamamos. Y aquí ya estoy haciendo algo. Cuando yo ponga CRUD simple barra, método get, sin nada, lo que estoy haciendo es que voy a hacer un redirect automático a un endpoint que se va a llamar listar dentro de esa ruta que estamos trabajando aquí. ¿Y qué significa? Que este va a llamar a este endpoint que tenemos aquí abajo. ¿Lo están viendo, jóvenes? Y le vamos a listar. Y acá yo tengo una clase que estoy haciendo una referencia estática, una referencia directa, lo que vienen de C++, que si estamos acostumbrados a esa parte. Y simplemente acá yo tengo un método que se llama listar. Si nosotros vamos a ese método, vamos a revisar aquí. Si le doy a ese método, que es la clase, entonces, miren aquí, yo tengo una clase
estática, que tiene la firma de un contexto, porque lo que define, esto puede ser non-null, y acá ya yo tengo toda mi implementación que estamos trabajando. Tengo el famoso fake services, que puede ser que sea mi servicio que puede simular una base de datos, pudiera simular llamando yo en algún tipo de servicio, base de datos, cualquier otro sistema, que me devuelve la lista de estudiantes que tiene ese método. Entonces me devuelve una lista de estudiantes, que sí, pueden entrar y van a ver una simple colección que nosotros estamos trabajando. Esa colección se va igualando. Y acá, ¿qué pasa? Estamos trabajando con el sistema de plantilla que vimos en la clase pasada. Bien, aquí estoy haciendo el render directo del template, group tradicional, listar. Y vamos a ver un poquito para nosotros ver cómo aprovechamos también capacidades importantes de los sistemas de plantilla para yo reutilizar código. Después es otro muy importante en la reutilización de código porque evita que nosotros dupliquemos trabajo. Siempre le he comentado que cuando nosotros hacemos un copy-paste programando, tenemos que pararnos, nos detenemos, dejamos lo que estamos haciendo y dice, no, debe de haber una forma más elegante de yo poder hacer esto, de una forma más automática, en vez de hacer un simple copy-paste, ¿verdad que sí? Entonces, siempre tenemos que tener claro. Entonces, aquí venimos y ponemos los valores y aquí pasamos al render. ¿Qué estamos pasando? El hash map de listar y el título que estoy poniendo en este curso, el paso como el modelo. Entonces vamos a ver esa parte de listar para que veamos lo que estamos haciendo en el listar. En esta listar, recuérdense la ruta, ¿verdad que sí? La ruta en los resources, ¿verdad que sí? Aquí template y aquí tenemos CRUD tradicional. Aquí nosotros lo estamos manejando con casi con 3 archivos. Miren acá. Este está trabajando con TimeLeaf de frente. Estamos usando TimeLeaf. Y yo estoy utilizando un concepto que se llama los include. La inclusión de etiquetas para yo reutilizar una plantilla base. Me explico un poquito para atrás. ¿Qué pasa? Mucho en nuestra página, nosotros vamos a tener muchos elementos que van a ser estáticos, que son los mismos, y simplemente yo voy a tener momentos en el código o bloques en mi página, perdón, donde yo voy a sustituir. Y yo no quisiera tener que duplicar todo lo que yo tengo en toda la página, porque si yo necesito hacer un cambio, ¿cuál es el problema? Necesito hacer un cambio. Yo tengo eso regado en 50 páginas. Tengo que ir en las 50 páginas, tengo que cambiar. Entonces, cuando yo identifico eso, que yo digo, no, espera, yo tengo una plantilla base y sobre ese que yo voy montando todo lo otro. Bien, que es literalmente lo que yo hago acá. Entonces, miren esta instrucción. Esto es parte de la forma como lo hace TimeLeaf, pero FreeMarket lo hace, Velocity lo tiene. Yo voy a ver, si puedo sacar el tiempo, y hacer esto mismo, pero en diferentes tipos de plantilla, para que ustedes vean una diferencia. Van a ver que es muy parecido. Dígame ya. Ah, no levantó la mano. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Miren aquí, vamos a ver. Yo tengo acá, antes de eso, ya yo estoy viendo que tengo aquí una llamada plantilla. Bien. Entonces, vamos a ver cómo está definido la plantilla. Vamos a ver cómo está definido la plantilla. Si yo le doy a la plantilla, miren aquí. ¿Qué ustedes están viendo acá ya? Que yo tengo. Que no identificamos la. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver la diferencia. Denme un momento. Vamos a dividir aquí. Ok, veamos aquí. ¿Qué ustedes están viendo que están aquí, que no está en la otra? ¿Qué estamos viendo que no tenga? De frente. Dígame. La invocación de allá a plantilla. Sí, pero hay otra cosa. ¿Qué elemento está faltando aquí? Que lo vemos de frente acá. Dígame. La tabla. Estamos tabla, pero de entrada. CSS, JavaScript, todo eso yo lo estoy incluyendo acá. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque esta es la plantilla base. Aquí que yo estoy cargando toda mi librería JavaScript, toda mi librería CSS. Miren aquí, que es un documento donde yo tengo el head. Aquí yo tengo el head, pero vamos a ver por qué. El body, donde yo tengo una parte del bloque y tengo otra parte para incluir los elementos del JavaScript. ¿Lo están viendo?
Un documento muy simple, plantilla, cruz tradicional, que voy a pasar por título, que eso lo voy a ir sustituyendo. Tengo lo otro. Entonces, ¿qué pasa? En TimeLeaf yo tengo lo que se llaman los fragmentos. Aquí se llaman los fragmentos. Y estos fragmentos, lo que yo hago es que pongo una etiqueta y yo voy como poniéndole como bloques a mi documento. Que donde yo lo necesito sustituir, yo simplemente lo reemplazo. Pero el reemplazo en los sistemas de plantilla tiene una connotación, no un reemplazo directamente, sino que si hay una etiqueta que no existe, la agrega, y si hay una etiqueta que existe, la sobrescribe. Entonces, donde pueda hacer un merge, o sea, una mezcla, y donde no simplemente agrega. ¿Me entiendes? Por eso que hay elementos que yo puedo incluir y no me elimina lo otro. Porque es lo que agarra es como que me lo mezcla un bloque con otro. ¿Me va siguiendo en ese punto? Entonces, ¿qué tenemos? Miren aquí yo hago una estructura. Mira, yo tengo elementos del encabezado, que me interesa tenerlo, pero yo dejo aquí toda la cosa de lo meta, la etiqueta la etiqueta que son del link. Miren aquí como yo me voy al body, lo dejo igual, aquí cambio el título, lo paso como ventana, pero aquí está todo bien y aquí yo meto un fragment que se llama cuerpo. Está vacío, no estoy poniendo nada. Y otro que le llamo JavaScript. ¿Por qué? Porque si yo quiero incluir alguna librería en alguna vista que no está en mi plantilla principal. Que lo mismo lo pudiera yo hacer también en el head, en este caso. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué hacemos aquí en esta parte? Bueno, en la vista de la lista, pues, yo lo que incluyo es, bueno, mira, nosotros vamos a utilizar en este caso, vamos a utilizar la plantilla y yo directamente voy a cambiar en este caso, quiero pegar el head. Y aquí, pues yo estoy incluyendo un valor, un título que yo quiero que se modifique. Y aquí lo voy cambiando. Si ustedes se fijan, yo sigo trabajando y vamos a ver dónde está estoy viendo dónde está el body. No, en este caso no importa porque él hace la sustitución completa. ¿Dónde está del fragment? Déjame ver si lo vemos. Sí, es que aquí tengo el body y sí, en este caso yo sustituyo. ¿Dónde está el clip, el div? Exactamente, estoy buscando si tengo aquí la tabla y el replace. Exacto. Entonces, miren acá. ¿Qué pasa? Como yo les mencionaba, cuando yo cargo la plantilla como base que estoy utilizando, las etiquetas que son comunes, trata de hacer una mezcla. Por eso que yo no tengo que estar utilizando el fragment del cuerpo, ese tipo de cosas, porque quiero que simplemente sustituya ese bloque que está aquí. Y de ahí yo tengo la parte básica con la que estamos nosotros viendo en ese punto. Y por eso la salida, nosotros la vemos así. Quiero que nosotros estamos viendo directamente. Todo lo que nosotros estamos guardando se está grabando en memoria. ¿Y qué pasa cuando yo le doy a nuevo estudiante? Cuando yo le doy a crear, que miren la URL ahí abajo, ¿verdad que sí? Que es la crear. Cuando yo le doy a crear, vamos a verlo aquí. Esto ya lo voy a quitar de acá. Cuando yo le doy a crear, yo tengo dos llamadas. Tengo una por el método get y tengo otra del post para yo procesarla. Puede tener otro nombre, le llamé así simplemente para tener la diferencia por el método de acceso. Cuando le doy crear estudiante, pues igual, ¿qué va a hacer? Toma la información, como yo voy variando dinámicamente el título, pueden ver en esa parte, y aquí yo tengo una lógica que lo voy a dar, pero eso hice yo para que ustedes vean toda la posibilidad. ¿Qué yo estoy haciendo? Como yo estoy utilizando realmente, son como dos formularios. Yo estoy usando un formulario para editar y para visualizar. Perdón. En el mismo formulario, yo edito y creo y visualizo. En un solo formulario. Y yo lo hago que lo controlo por variable que yo mando del servidor y de esa manera yo desactivo campos o activo una funcionalidad u otra.
Lo estoy haciendo así para que ustedes vean que es posible. ¿Es que sí? Para yo no tener que estar duplicando muchos formularios, porque lo mismo. El problema aquí es qué pasa cuando yo tengo que hacer un cambio. Si yo tengo que hacer un cambio y yo tengo 3 formularios por cosa, pues tengo que hacer cambio en cada uno de ellos. ¿Es que sí? Es una forma de nosotros poder reducir eso. Entonces, miren aquí, cuando yo le doy a crear, ¿a dónde voy a llamar? Yo voy a crear al formulario, que lo llamé de esa manera, crear, editar, visualizar HTML. Ese formulario puede hacer las 3 cosas. ¿Cómo lo hace? Vamos a revisar ahora. ¿Cómo lo hace? Cuando nosotros vamos a este formulario, igual, vamos a dar cuenta que estoy llamando una plantilla, estoy llamando la misma plantilla que estamos trabajando, pero ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, miren aquí donde yo digo, ¿a dónde va a ser el action que vamos a estar trabajando? Ah, mira, estoy mandando el end type, que es cuando, esto yo lo pude haber omitido porque esa es la forma normal de cuando se manda el post, por el método post, se manda por www for URL encoder, pero aquí ya estoy utilizando un atributo, es decir, que estoy incluyeme el action, en este caso que se llama acción, que ahí es donde voy a mandar donde yo quiero que el formulario apunte. ¿Entiendes? Yo lo estoy mandando por el controlador. Si es creación, lo voy a mandar para uno. Si es edición, lo voy a mandar para otro. Si es elegir, lo estoy mandando para otro sitio. ¿Me va siguiendo en ese tema? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá, para que vean, por ejemplo, yo tengo otra que se llama, read-only. Y es importante, por ejemplo, si esta read-only, yo tengo el th, yo punto read-only, yo lo estoy mandando como campo de TimeLead. Quiere decir que eso no se va a renderizar o no se va a visualizar cuando el cliente visualice la información, sino que ya lo procesa la plantilla. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, mira, si yo no tengo esa variable como visualizar, eso va a ser false y no va a ser read-only. Y miren el valor. Entonces, recuerden que este es el operador ternario. Recuerdan, ¿verdad que sí? ¿Están claros con eso? El operador ternario. Si esto es verdadero, me va aquí. Si no es, me va a este punto. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo, si yo tengo una variable que existe, que se llama estudiante, por lo que tú vas a hacer es que me va a traer el nombre, el valor. De lo contrario, pómela en limpio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy editando, ustedes van a ver como yo te lo mando true y el campo se pone para visualizar y yo no puedo editarlo. ¿Entienden? Y así nosotros lo vamos viendo. Por ejemplo, cada una de ellas, cómo yo voy mandando los campos, cómo yo voy utilizando y trabajando. Y creo que aquí abajo hay una, por ejemplo, cómo yo prendo o activo un botón. Por ejemplo, déjenme ver, igual, miren un if que yo pongo aquí. Por ejemplo, este campo del botón solamente se va a visualizar siempre y cuando se va a renderizar, se va a presentar, siempre y cuando esa variable no sea verdadera. ¿Lo ven? Por eso cuando yo vaya a visualizar, cuando no se visualizaba que si me va a aparecer el botón crear. O yo puedo agregar que si se voy a editar, edito. Y así nosotros vamos verificando en esa parte. Bien, entonces por eso es que cuando nosotros agarramos y le damos a, ¿cómo se llama? ¿Dónde está aquí? Cuando venimos aquí y yo le doy a nuevo, yo tengo aquí, vea que sí, la llamada que estamos nosotros creando. Si yo veo, ustedes se van a dar cuenta que ninguno de los valores que son de TH nosotros lo vamos a estar viendo. Y miren ahí cómo el sistema de plantilla agarra y mezcla la información uno con otro. Nosotros estamos trabajando en ese caso. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le damos a ese botón? Cuando le damos al método CRUD simple crear. ¿De dónde vino ese valor? Ese valor vino acá del endpoint que se llama de aquí, que nosotros lo pasamos a la vista. ¿Qué pasa? Cuando nosotros volvemos aquí y le damos al otro, que es, le llamamos a el crear, que es procesar creación estudiante, miren aquí, cómo nosotros leemos las variables, cómo creamos el estudiante, cómo yo voy al método fake, que lo que hago literalmente es que lo incluye en la lista,
sin ningún tipo de tema aquí. Y simplemente volvemos de nuevo y redireccionamos a la lista principal. Y de ahí la lista principal lo que hace es que de nuevo pregunta por todos los estudiantes, hace la parte y consulta la lista completa y lo visualiza en la lista que nosotros tenemos. Que de nuevo la lista, si ustedes se fijan, tengo un for each acá de nosotros poder visualizar todos los elementos que están en ese punto. ¿Están viendo? Ok, entonces, las otras funcionalidades, que es editar o eliminar, como nosotros lo trabajamos. Bueno, ese editar, si se fijan ahí abajo, dice la URL, group simple editar barra el ID que nosotros estamos trabajando. Si nosotros vemos aquí y vamos al main, el visualizar, esta es la ruta. Y des en cuenta, esto que está aquí, ¿qué viene siendo? Un ID de una variable de qué tipo? De la ruta, ¿verdad que sí? De un path para, es de la ruta. Entonces, cuando yo voy a visualizar, igual, ¿qué hago? Y des en cuenta de nuevo, por el método get. ¿Qué hacemos? Bueno, visualizar el método. Ahora tengo un servicio, ¿verdad que sí? Aquí, get matrícula por estudiante, get estudiante por matrícula, perdón. Leo el parámetro, en este caso convirtiéndolo a entero, que es lo que me interesa, y eso me devuelve, ese método me devuelve, mírenlo aquí, me hace la consulta rápida en una colección, en una lista, y me devuelve el estudiante. ¿Qué hacemos? Ahora yo lleno más propiedades que yo tengo acá. ¿Cómo le voy a llamar el título? Porque yo lo tengo dinámico. Al título le pongo el título que yo quiera. Ok, ¿cuál va a ser el objeto? Estudiante. Lo voy a poner aquí, estudiante. Ok, visualizar. ¿Yo estoy visualizando? Sí. O ahora sí me interesa que la variable visualizar sea true, sea un booleano. ¿Lo están viendo? Entonces, ¿qué va a pasar? Donde quiera nosotros teníamos si visualizar tal cosa, si visualizar esto. Entonces, cuando yo mande esa variable, todo eso se activa. Y ahora yo digo que el action que estoy mandando dice group simple en ese punto. Y simplemente, por eso cuando lo mandamos a visualizar, que es un formulario, entonces ya estoy mandando más variables y la plantilla se va a adaptar completamente a esa salida, a esa vista que estemos trabajando. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Estamos bien? En ese punto. Entonces, el editar. ¿Qué hacemos en el editar? El editar es igual. El editar, si vemos aquí el editar con matrícula, le damos aquí al editar y vamos a ver parecido. La diferencia ahora es que yo pude haber yo también un método para editar y crear un solo, pero lo veo muy complejo para cuando estamos empezando. Y lo que me interesa es la simplicidad para que ustedes entiendan, pero se puede. Pero vamos a tener un método para que haga todo el proceso de creación, de creación o edición, si quisiéramos hacerlo en un solo. Entonces, ¿qué hago? Igual, si yo estoy editando el valor, esta es la vista. Recuerden que yo tengo un get para presentar la vista y voy a tener otro que va a ser para procesar, que va a ser siempre por el método post o por el método put, ¿verdad? Que si cuando estamos en el navegador, vamos a hacer siempre por el método post. En este caso, utilizamos vía formulario del navegador. Ven aquí cómo yo hago lo que ya ustedes saben. Bueno, el título, todo, el action, en este caso, group simple editar, va a ir por el método post. Vamos a ver ahora. ¿Y qué hacemos? Que igualmente, cuando ya yo le voy a procesar, que sería pues tenemos exactamente lo mismo. Mírenlo ahí. Igual, leemos los datos, encapsulamos un objeto y de ese objeto entonces mandamos al método que me actualice mi modelo de datos. Y nuevamente volvemos y redireccionamos a la lista. Y el delete, que ustedes ven aquí adelante, simplemente tomamos el valor de la matrícula en este caso, o el ID, y borramos y redireccionamos al otro punto. ¿Estamos claros, jóvenes, en ese parte? Preguntas sobre eso. ¿Lo tenemos claro?
Entonces, jóvenes, ¿qué horas son? Van a ser las 4. Vamos a ver cómo ustedes están, jóvenes. Y vamos a hacer esta parte sencilla. Quiero que todo el mundo hagamos esto. A veces es verdad que me están cayendo atrás, que ustedes son unos duros. Y vamos a hacer esto aquí. Vamos a hacer una aplicación simple que va a hacer un filtro que presente todas las peticiones del usuario, si está logueado o no. Y si no está logueado, lo va a mandar para un login. ¿Verdad que sí? Cuando pase el login, que autentique, por ahí adelante lo va a mandar a una página simple. Pudiera utilizar plantilla o pudiera simplemente mandar un mensaje por algún enfoque. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Qué horas son? Vamos a darle 40 minutos para hacer eso. Y eso se evalúa, jóvenes. Lo quiero ver todo el mundo arriba. Simplemente ahí nada más tienen que poner en el repositorio. Déjenme poner aquí. El que usted tiene, póngalo en 1 ahí. Hay asignación. Es una asignación en aula. Estamos en enero, ¿verdad que sí? Enero. Dígame. Díganlo, no lo. Ahí está, joven. Dice revisión, filtros. Sí, ese mismo. Ya se acaba de activar. Como 40 minutos, jóvenes. Aquí le mando incluir CSS. ¿Dónde está mi agua? Dígame. Ajá. ¿Alguien me llamó? No.
Entonces, jóvenes, siempre que estemos viendo algo de eso, tenemos que tener un esquema mental. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Es decir, ¿quién me dice cómo lo empezaría? Ya que lo estamos viendo. ¿Qué hacemos primero? Díganme. Primero yo lo que voy a hacer, plantar la base, ya sea de rayado, en el vídeo, etc. Luego de eso sería plantear el servidor para tener los momentos adecuados, que sería el filtro de petición donde llegue. Ver cómo plantaría la plantilla para renderizar la parte del login, en caso de que no esté logueado o lo compruebo. Y ya luego redireccionarlo a la parte del inicio. Está bien, exacto. Tú puedes decir también, ok, es una forma bien de tu plantearte, de una forma, ok, después que subo todo mi ambiente, ok, vamos a hacer un endpoint para yo poder entrar directo, que sería la barra, ¿verdad que sí? Ok, entré. Ok, entonces pudiera hacer, vamos a hacer también un formulario para yo verlo, cómo yo puedo acceder. Y después lo voy complejizando. Ahora yo quiero que si no estoy logueado, no me entre a ese y me mande al otro. Y voy haciéndolo al paso, ¿verdad que sí? Mi proceso mental de ir asimilando lo que estamos haciendo. Bien. Y lo vamos complejizando en el camino. Esa es la idea.
¿Cómo es que se puede poner el Senado más? Agrega aquí el agrega Eso sería como un completar. Ajá, dale. Y ahí y ve chequearte el proyecto, el otro proyecto de porque era ¿cómo se llama? La configuración que se usa base. Un tour, un tour. ya. Después se queda un examen, jóvenes, chequen, busquen, ustedes pueden. La idea es que mentalmente sepamos lo que estamos haciendo. Luego, como estresados ustedes haciendo esto. De verdad, y problemas. Así que me hagan el proyecto de mover la documentación, copien, peguen, pongan, ¿me entiendes? Esa es la idea. Estamos dando el tiempo, tú lo vas a hacer en conjunto, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Mi idea es que te lo complete, que me digas, eso no le hago allá afuera, tienes un ratito. Pero si no lo terminamos, pues lo vamos a hacer en conjunto, ¿me entiendes? Esa es la idea, pero tire para adelante, intenta.
No tenemos algo estático, como un marshmallow. Se lo que tenemos otra
mensaje al día.
Jóvenes, ¿quién completó ya? ¿Quién completó? ¿Allá completó? Ok, vamos a hacerlo ahora en conjunto. Recuérdense que la idea, la mayoría de sus prácticas, aunque ustedes lo tienen, recuérdense que sus prácticas, jóvenes, tienen tiempo por eso, porque yo sé que es complicado en un ratico sacarlo. Dígame. Lo suben en el enlace, que ustedes lo tienen en su propositor y lo ponen ahí. Pues tienen hasta el lunes para entregar. Es una tarea que hay que entregar a jóvenes. Todo el mundo lo va a tener que hacer. Entonces, tienen hasta el lunes para subirlo. Entonces, vamos arriba. Diga, ¿usted iba a decir algo? No, lo vamos a ver aquí. No hay problema. ¿Por qué usted no está conectado al repositorio? ¿Y por qué usted no lo ha hecho, mi estimado? Ah, pues ya usted tiene la respuesta. Complételo ahí y lo hace y lo sube. Entonces, vamos arriba, jóvenes. Vamos aquí. El que no lo pudo hacer, no hay problema. La idea, recuerden que lo que me interesa es que hagamos el proceso mental. Vamos a tener mucha práctica. Ya ahorita yo me siento y le libero más práctica y cositas. Y vamos a ir trabajando. Así que hay mucha tarea en esta materia. Pero lo que me interesa es que lo vayamos cogiendo. Vamos a hacer lo primero. Vámonos aquí. Entonces, ¿qué hacemos, jóvenes? Lo primero es, vamos a hacer nuestro proyecto en cosas. Y en Java normal, vamos a hacer un proyecto nuevo. Lo voy a hacer yo por aquí, un proyecto nuevo. Vamos a llamarle a esto asignación 1. Esto es ICC 352 y aquí le vamos a poner 1880. Es el nombre que estoy poniendo aquí. Ya sabemos. Vamos a Grader, vamos a Kotlin. Lo vamos a dejar totalmente completo acá y le damos ya a crear ahí. Le decimos que lo crea una nueva ventana y esta, déjenme tirar esta ventana aquí arriba para nosotros ir trabajando. Bien, entonces aquí tenemos el proyecto. Bien, vamos a crear nuestro Hola Mundo. Esto es edu.pucmm. Yo pone asignación 1 main. Le voy a llamar así. Lo creamos ahí. Perdón. Estamos aquí y aquí vamos. ¿Verdad que sí? Vamos a hacer Hola Mundo. Estoy creando la clase igualito como ustedes lo estuvieran creando. Voy a incluir aquí el ID de application. Importante que lo conecte, jóvenes. Esto es main, class name. Eso cambió ahora, pero no recuerdo ahora. Es main class que cambió, pero bueno, vamos a ver que me reviente, porque el problema ya cuando tú eres viejo, se te olvidan, tú te quedas con las cosas viejas y no lo pones. Y aquí lo ponemos nosotros ya, el application. Vámonos por parte. Entonces, miren aquí. Estoy aquí, le damos, corremos. Tengo el proyecto arriba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, cuando estamos trabajando en cualquier cosa, tenemos que trabajar paso a paso. ¿Verdad que sí? No podemos agarrar, comenzar a tirar código a lo loco ahí, poner, sin ni siquiera yo saber si el proyecto está arrancado, si funciona. Tenemos que hacerlo todo despacito, porque estamos aprendiendo. ¿Verdad que sí? Ya ahí yo sé que tengo el proyecto de Java funcionando sin problema. ¿Qué tenemos que hacer? Incluir la librería de Javelin, ¿verdad que sí? Entonces, no me voy a complicar. O sea, si anotamos un examen, vamos, vea real, ¿verdad que sí? Vamos aquí, buscamos la documentación, busco aquí, en este caso, Grader. Voy a incluir la última versión. La última versión. Podía también sin ningún problema. ¿Dónde está el log? Aquí está, creo que el log file. Déjenme ver. ¿Dónde está el log? ¿Dónde está la librería log? Exacto, el log, aquí lo tenemos. Y estoy incluyéndolo. Entonces, vámonos por pedazos. Voy a incluirlo aquí. Vamos a trabajarlo lo más rápido en este punto. Incluyo aquí la librería.
Lo pude haber copiado del otro proyecto también de Javelin, pero como quiero venirme a la última versión, no tengo el último proyecto. Voy a ver si lo actualizo ahora este fin de semana. Estoy trayendo la última versión que está en la página. Entonces, aquí lo tenemos. Vuelvo al home de aquí y digo, ok, vamos nosotros a hacer esto que está aquí. Agarramos, vamos al main. Lo incluyo acá. Perdón. Que incluya aquí la librería. Importamos la librería. Importamos las cosas acá y ya nosotros lo tenemos arriba. Bien. Importamos. ¿Qué hice? Metí la librería acá. Hice un refresh a Grader para que traiga de nuevo las librerías, para que la traiga. Y ya cuando incluí el Hola Mundo en Java lo puse. Vamos a poner aquí mi puerto 7000, simplemente para yo tenerlo en lo mismo que siempre. Corro, ahora voy a correr de nuevo. Vamos a correr el proyecto. Corre el proyecto. Está compilando. Vamos a esperar ahí que dure, porque está durando tanto para compilar. ¿Por qué está durando tanto? Vamos a esperar que dure. Ay, ay, ay. Ok. Ay, ¿dónde está mi tema de agua? Ok, está durando 2 años ahí para compilar. Vamos a esperar a que termine, a ver por qué. MB. Ah, ya salió la nueva versión. Ya ahí está corriendo. Compiló y corrió. Subió. Entonces, lo mismo. Jóvenes, venimos acá. En mi caso, puerto 7000. Y ya. Entonces, en ese punto yo puedo decir, ok, tengo Java ejecutándose, tengo Java en arriba. Entonces, ahora sí yo vengo y digo, ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ok, lo que yo tengo que hacer es, y leemos, yo tengo que hacer un filtro para aceptar peticiones y si el usuario no está logueado, tenemos otro formulario con campo usuario y contraseña. Ok. Entonces, de aquí, si cuando pase todo bien, lo voy a pasar a dejar para la ruta, incluir algo de template o incluir cualquier elemento de eso. Bien. Entonces, ya cuando yo entré aquí a localhost, ya yo no, por lo menos tengo la estructura. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer un esquema de que si yo no estoy logueado, yo pueda entonces simplemente no dejar que entre a la ruta, sino que yo lo mande a otra parte, ¿cierto? Entonces, si yo lo quiero mandar a un formulario, como lo estoy poniendo acá, yo tengo que habilitar las rutas estáticas, ¿verdad que sí? Tengo que habilitar las rutas estáticas, en ese caso. Pudiera también hacer un import, pero aquí yo lo estoy especificando directamente que a un formulario. Yo hubiera hecho un formulario directo, o sea, a modo de un import, si quisiera, o simplemente lo mandamos a un formulario. Vamos a mandarlo para el formulario, ¿verdad que sí? Bueno, para el formulario, ¿qué tengo que activar? ¿Qué tengo que habilitar? Si quiero mandar un formulario, ruta estática, ¿verdad que sí? Entonces, la ruta estática, pues yo tengo que incluir aquí, vamos a crear una carpeta que se va a llamar público, y vamos a crear aquí un archivo tipo HTML que se llame formulario. Ahí lo creamos, aquí creamos aquí, vamos a decir formulario y vamos a crear aquí un formulario cualquiera, ¿verdad que sí? Vamos ahí, lo ponemos ahorita, esto está un input, no nos vamos a complicar. Aquí vamos a poner nombre, ¿verdad que sí? Ahí lo tenemos. Lo vamos a poner aquí y esto es nombre, sin complicarnos mucho nosotros. Y vamos a poner aquí password. Se pudiera. Ya, no nos vamos a complicar aquí. Ok, jóvenes. Entonces, miren aquí. Tengo un formulario sencillo. Método post, que lo queremos hacer. Un formulario que tenemos acá, que lo acabo de poner en la reunión del público. ¿Qué me está faltando?
¿Qué me está faltando? Yo no voy a poder acceder directamente a este formulario porque no he configurado la ruta estática. ¿Me sigue? ¿Para que sí? Si yo intento, por ejemplo, si yo intento de nuevo correr, tumbar proyecto, lo subo en un ratico. Si yo intento decir localhost formulario HTML, me va a decir que no lo encuentra porque no lo tengo habilitado. ¿Qué hacemos ahí? Habilitar ruta estática. Para habilitar ruta estática es en la parte del config aquí. En el config habilitamos aquí el closure de ruta estática y aquí yo puedo static file y nosotros aquí comenzamos a habilitar el directorio, cuál nosotros tenemos en esa parte, el tipo de locación y todo en ese punto. No sé si con la versión simple, decir simplemente público, en este caso le llamo público. Aquí, ¿verdad que sí? Público. Entonces, vamos a poner que lo vaya bonito. Vamos a dejarlo, creo que con la configuración básica. Acuérdense que tenemos que hacer, vamos a ir viendo. Estoy configurando, estoy probando con ustedes, lo subo. Aquí me dice que añadió la ruta estática fue donde está. Ahora yo subo, pruebo, está funcionando. ¿Verdad que sí? Entonces, ya, ok, ya configuré ruta estática y ya tengo un endpoint que es la barra que estoy trabajando en ese punto. Bien. Entonces, viene el tema. ¿Cómo yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo controlar? Que si alguien no está logueado, me mande siempre para acá. ¿Qué me dice? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué debemos de hacer? Dígame. Tenemos que hacer un filtro tipo before, ¿cierto? Donde yo puedo decir, si alguien no está autenticado, no debo de verificar o no debería de controlar en esa parte. Entonces, aquí viene, ¿cómo nosotros podemos trabajar ese filtro, jóvenes? Porque hay un tema, ¿verdad? Que si vamos a ver el tema del filtro, vamos a incluirlo por aquí, aquí lo tomo, vamos a incluir un app, vamos a hacer el before, y viene el tema, ¿a dónde vamos a trabajar con el filtro? Perdón, dígame. Hay un tema, si yo lo pongo en la raíz, solamente va a ser en la raíz que yo trabajando. Y si yo quisiera trabajarlo con todo la parte autenticada, porque yo quiero que no esté autenticado, ¿ah? Yo pudiera poner el asterisco si yo lo quisiera trabajar, si no lo quisiera utilizar. Vamos a complicarlo al paso, que no sé si creo que no me da tiempo. Vámonos, ponerlo simplemente en aquí y vamos a incluirlo que solamente sea la barra. Si yo lo pongo en la barra, va a pasar, ¿verdad que sí? Y vamos a ponerlo aquí. Está bien, no vamos a poner algún mensaje, o yo pudiera hacer un mensaje para nosotros validarlo en ese punto, para ver lo que nosotros estamos haciendo en ese caso. Entonces, vamos a poner un mensaje para que tú veas filtro. Yo puedo hacer un log, pero filtro de la barra, por decir algo. No, los logs de aquí en el servidor o el console del navegador obligatoriamente tiene que usar librería tú de JavaScript para que te parezca. Aquí vamos. Entonces, vamos a revisar esto. Vámonos por pedazos. Parece que estamos al pasito. Vamos al pasito. Vamos viendo. Entonces, yo tengo el filtro. Ahora, cuando yo intente hacer, por ejemplo, la barra, me entró, pero lo que me interesa es que ya está activándose el filtro. Porque yo tengo un filtro automático ahí que va a poder activarlo. ¿Me está siguiendo, joven? Entonces, ¿qué quiero? Que si tú no estás autenticado, si tú no estás validado, yo no quiero que tú entres ahí. Tú primero me valides en ese punto. Bien. Entonces, yo puedo tener muchos esquemas. Vamos a irnos. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo podemos ya autenticar para validar? Podemos validar algún header, podemos validar en cookie o podemos validar en sesión. Para que si pudiéramos cookie o sesión. Entonces, o en un header, algo que yo mande preguntando si tú me lo estás pasando, si tú lo tienes. En nuestro caso, vamos a irnos por la sesión, que es lo más cómoda y lo más rápido porque aprovechamos también en parte. Bien, entonces, ¿qué significa? Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar y vamos a hacer un objeto de sesión. Dame un momento. Vamos, usuario. Vamos a hacer un usuario que se llame string nombre. String carrera y entero matrícula o ID, vamos a ponerle ID, no nos compliquemos para allá. Bien, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aquí
la validación del filtro. Eso yo se lo voy a pasar, cualquier cosa. Digo, no, ustedes tienen una tareita con eso. Primero ustedes la van a tener que hacer. Entonces, después yo se la paso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién me da el tema de la sesión? El CTX, yo busco aquí en el contexto y le digo el de sesión, y al de sesión le pregunto, por ejemplo, dame el que se llame usuario. Eso ahorita después nosotros lo cambiamos por un enum. Lo correcto es cuando yo tengo variables que van a hacer algún tipo de key para nosotros, de información, nosotros lo hagamos por un enum. ¿Me entiendes? ¿Saben lo que es un enum? ¿Cierto? Un enum, un enumerado. Esta variable, enum, ¿no saben lo que es ese tipo de datos? Los enum, ¿verdad que sí? No. ¿Cómo que no saben lo que es? Tú estás en C, señores, básico. Los enumerados, los enunciados, son literalmente son un tipo de dato estático que nosotros simplemente especificamos, vamos a poner nombre y lo asociamos a algún tipo. ¿Qué va a decir algo? No es como cuando, por ejemplo, que se trataba así como si fuese una regla y dentro tenía nombre, por ejemplo, si fuera rojo, azul, amarillo, y cada uno tenía 1, 2, 3. Exacto, tú usas el mensaje para evitar, tienes que tener variables tipo entero, tipo string, y que tú no tengas ningún tipo de validación, porque los enum son un tipo de datos. Entonces, el tipo de datos enum permite que yo valide que la entrada a un método sea de un tipo enum que ya tiene la clasificación que puede tener. ¿Me entiendes? Entonces, en vez de yo utilizar esto, que se ve feo, lo utilizamos mejor un enum. Porque así yo puedo controlar qué tipo de dato es, el tipo de dato que me va a devolver. Y si yo tengo que hacer un refactoring o algún tipo de chequeo, yo le doy ahí y me va a aparecer en todas partes. Tiene más velocidad. Lo voy a hacer rápido sin el enum, luego por un tema de tiempo, para que sí. Luego hay una versión OP de este tema para nosotros trabajarlo en ese caso. ¿Es que sí? Entonces, aquí yo pregunto, ok, mira, pásame la variable usuario. ¿A dónde lo vamos a poner? A usuario, usuario. Ojo, señores, estoy utilizando el concepto aquí de record de Java nuevo, que viene siendo un objeto DTO. Esto es un DTO, jóvenes. Esto es un DTO. Vean el concepto DTO, que ellos deben de conocerlo. Entonces, aquí venga y decimos usuario y pregunto igual. Ah, bueno, que esto ya hay que, ¿y qué vaina que yo tengo aquí? Pues esto no hay que, nada más hay que precisírselo ya. Entonces, si esto es nulo, por ejemplo, en este caso quiere decir que no está logueado, vea que sí, nuestro Spanglish, y simplemente hago un redirect, ¿a dónde? A barra formulario.html. Bien. Y aquí vamos. Si yo vuelvo y prendo, acuérdense que estamos haciendo esto por pedazos, vamos a ver si funciona. Esa es la versión, vamos aquí, estoy en la barra, me hizo, lo redireccionó. Veámoslo de nuevo, pero veámoslo ahora con la llamada a la petición, ¿verdad que sí? La llamada al protocolo YTP. Le doy, llamé aquí, me devolvió el método, me devolvió un localhost, me devolvió un 30, ¿dónde está? El 301, 302, perdón, me mandó el location en algún lado aquí, mírenlo aquí, formulario, y el navegador me hizo la otra llamada y me trajo acá. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? ¿Lo ven? ¿Estamos viendo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues entonces ahora ya yo cumplí con la primera parte. Si yo no estoy logueado, no hay forma de yo poder entrar a la barra. En ese caso. Bien, entonces, ¿qué hacemos entonces ahora? Ok, vamos a seguir por parte. Entonces, ya yo sé que yo tengo el tema de que tengo que ver cómo yo lo mando a autenticar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer ese endpoint que estamos claros que por el método post. ¿Lo están viendo ahí todo el mundo? Bien, entonces ahora venimos acá y decimos, ok, vamos a agarrar y decir app.post. Mínimo no está escuchando, ¿verdad que sí? Mínimo no está escuchando. Autenticar. Y ya sabemos que esto es un formulario. Entonces yo puedo decir, ok, voy a simplificar muchas cosas, ¿verdad que sí? Simplificando muchas cosas. Pero aquí no me importa, yo digo, usuario
usuario, y aquí no, aquí yo lo voy a hacer con lo siguiente. New usuario, y aquí yo tengo que especificar el nombre, ¿verdad que sí? ¿Cuál va a ser el nombre? Yo voy a poner aquí, yo pudiera hacer una prueba, yo pudiera validar todo. Primero vamos a hacerlo previo, ¿verdad que sí? Porque yo pudiera hacer, yo tendría que hacer una validación de los datos, pero lo voy a capturar de frente, es decir, yo voy a poner nombre, por decirle algo, CTX form para nombre, y aquí pongo contraseña, y aquí, ¿cómo se llama el campo de la contraseña? Password, ¿verdad que sí? Ahí viene. Entonces, aquí yo pudiera hacer una validación en la base de datos o servicio. Vamos a admitir que todo eso fue bien, que pasó, ¿verdad que sí? Puedo hacer aquí un if true, ¿verdad que sí? Ahí es lo que yo estoy indicando en este caso, que estoy haciendo algún tipo de validación, si ocurre, si no ocurre bien, si no estoy en ese punto. En este caso, lo estoy simplemente simulando una validación. En este caso, no le importa mucho. Y aquí ya lleno el objeto y digo, ok, este va a ser el nombre, este va a ser la carrera y este va a ser no ID. Y aquí digo CTX, sesión atributo, usuario, y lo cargo directamente el atributo acá. ¿Y qué me falta? Que de ahí necesito hacer un redirect. ¿A dónde? A la barra. Bien. ¿Y qué va a pasar cuando entre la barra? Que nuevamente va a aparecer por el filtro y va a entrar acá, al endpoint que nosotros lo tenemos aquí. Si yo pruebo aquí, jóvenes, y de nuevo, lo pruebo, espérense, vamos a no. Vamos a darle de nuevo para que limpie. Limpio aquí, quiero que lo preservemos acá. El formulario, digo ahora cualquier cosa, va que sí. Camacho, del 1 al 4, no importa. Enviar. Mandó por el método post, autenticar. Miren aquí, me manda, me creó la sesión de la perdón, me creó la sesión. De la sesión me manda el location, que es la barra, y de la barra volvió a entrar el filtro, pero en esta ocasión el filtro sí no encontró nulo el usuario. Y por ende, entre eso, lo pudiéramos poner aquí, qué sé yo, pudiéramos decir ¿verdad? Que si pudiéramos decir aquí, y ahí lo podemos revisar. Si yo le doy de nuevo y lo probamos de nuevo acá, venimos de nuevo, cualquier cosa, y volvemos a hacer el proceso, y miren ahí los datos del usuario que estamos teniendo. ¿Todo el mundo nítido? ¿Lo entendimos? ¿Verdad que sí? Entonces, como ya yo lo hice, para la tarea que ustedes van a subir, yo quiero, ¿qué pasaría si el filtro mío de validación no solamente fuera para la barra, sino que fuera para cualquier ruta que yo tuviera? Tengo que estar autenticado. Es decir, quiero esto. Quiero que resuelvan ustedes este problema, jóvenes. Es decir, el filtro ya no va hacia la barra. El filtro va hacia ahí. ¿Están viendo? Hay que resolver ese problema. Eso va a ser la tarea que ustedes subirán. Ahora el filtro es a cualquier ruta, yo tengo que estar autenticado. Usted tiene que mostrarme el form de login y hacer la validación del proceso que vamos a estar autenticando. ¿Me siguieron con lo que estoy diciendo? Autenticado, pero usted va a tener un formulario de login y tiene un proceso de autenticar que debe de alguna manera excluirlo del filtro. ¿Me siguieron ahí? En ese punto. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hicimos? No. Dame 20 minutos. Son mucho tiempo. Yo le iba a despachar, pero yo estoy con ánimo. ¿Qué otra cosa tenemos?
Pregunta, ¿estamos bien, joven? Entonces, ya ustedes están ready para su práctica 1 y 2. Yo creo que ya están liberadas, ¿verdad? Que si las 2 prácticas. Bien, entonces, como están liberadas las 2 prácticas, nos da tiempo para avanzar un tema. Y es importante porque de aquí en adelante, es decir, de la semana que viene en adelante, nosotros todo lo que vamos a hacer, estamos trabajando en memoria, pero ahora vamos a hacer todo, integrando todo lo que estamos haciendo, guardando eso ya a base de datos. Inicialmente, las primeras prácticas van a ser utilizando base de datos relacional. Vamos a ver un concepto más adelante de base de datos, lo que se llama base de datos en memoria, o algo que se llama ORM, no sé si conocen el concepto de ORM. Eso lo vamos a ver a profundidad. Y tenemos en esta clase, nosotros vemos lo que son bases de datos no SQL. Específicamente, vamos a hacer práctica con MongoDB. Vamos a estar trabajando nosotros aquí y luego nuestra práctica la vamos a estar convirtiendo con MongoDB. Eso es para nosotros ir. Una vez ya conocemos cómo manejamos estos aspectos, cómo nosotros vamos a dar sentido a ese caso que tenemos allá. Bien, joven. Entonces, un poquito, vamos a conocer JDBC, el Java Database Connectivity. Esto es algo muy conceptual, me interesa que nos veamos a un punto porque lo vamos a ir trabajando. Entonces, aquí un tema, ¿verdad? ¿Qué es JDBC? Realmente es nuestra API de conectividad. Yo creo que en teoría todos ustedes en su materia de base de datos tuvieron que hacer un proyecto de integración de un software con su modelo de base de datos, ¿cierto? Okay. Entonces tuvieron la experiencia de ese diseño de base de datos relacional que estaban haciendo, cómo yo lo integraba en una aplicación. Posiblemente utilizaron cualquier lenguaje que fuera en ese punto. Vamos a ver que hay siempre algún tipo de similitud. Esto casi es lo mismo independientemente del lenguaje, porque son conceptos que son como muy comunes. Que si yo voy a ver cualquier software que sea, yo voy a hacer algo en una base de datos, pues yo voy a ver que voy a encontrar o voy a tratar de ver esos patrones que son cómo yo hago una conexión, cómo yo la cierro, cómo yo hago una consulta, cómo yo mando algún tipo de instrucción, y eso lo vamos viendo. Bien, entonces, lo primero, JDBC es para Java, es la librería base para nosotros poder leer la base de datos. Y algo muy importante que es lo que se le conoce una implementación 100% basada en Java. Eso significa, cuando vean una librería que diga 100% basada en Java, es que no depende de ningún otro tipo de aplicación de utilitario y la podemos cargar directamente de nuestra librería y la podemos subir en la máquina virtual. Eso tiene una relevancia importante cuando estamos haciendo deployment, cuando estamos instalando aplicaciones en ambiente, en producción, en prueba o en desarrollo. Bien, el API directamente para nosotros trabajar todo el tema de conectividad. Hay una historia, se la pongo en la presentación, pero lo que me interesa es que al principio JDBC, realmente un estándar viejo ya para ustedes, pero JDBC realmente se populariza al final de los 90, al final de los principios de los 90, porque Oracle no es tan bueno. El doctor Koch, que fue toda la forma normal que ustedes aprendieron en base de datos, la forma normal 1, 2, 3, recuérdense. Eso fueron 70 y pico, luego viene Oracle, que fue como 79, Oracle es una empresa que comienza a sube mucho con todo estos conceptos de base de datos, pero se utiliza mucho, realmente es ya en esa década de los 90, 2000, por ahí, ese tema de esa parte de utilizar base de datos relacional, específicamente SQL. Entonces, en ese momento existió un estándar que todavía existe, se llama ODBC, porque las bases de datos tenían un enfoque muy propietario, y ahí es donde entra SQL como un estándar a la hora de nosotros hacer consultas a motores de base de datos, tipo relacional, que fue lo que ustedes particularmente aprendieron, para que se utilizaron mucho en su asignatura de base de datos, ¿cierto? Entonces, pero la forma de utilizar inicialmente era como debe ser. Y en la historia es que hasta que se popularizó al momento que estamos, que casi como estamos hablando de persistencia de información en una base de datos relacional, se fue utilizando JDBC como DBC y así sucesivamente hasta la versión que nosotros encontramos, que tiene que estar ya en la 4 punto y pico, no recuerdo, está desactualizado, y
desde cuándo, por ejemplo, para que ustedes vean cuándo fue que se incluyó el JDBC como parte del JDK, que estamos hablando de la versión 1.1, que viene esa funcionalidad. Bien, hay tipos de driver. Cuando decimos tipo de driver es porque esto hay una evolución al punto que nosotros nos encontramos y vamos a ver lo que es ese famoso puente, JDBC o DBC, un API nativo, es decir, elemento de Java pero con software nativo en la máquina, uno que es basado en la red, es decir, que son drivers o utilitarios base de datos que no permitían conectividad, pero nosotros a través del driver le permitíamos ese multiusuario con multiconectividad, y hasta el punto que nosotros nos encontramos hoy, que es lo que se llama el Big Driver, que es un driver específicamente que ya se autoconfigura, se encuentra directamente en la clase de la base de datos, tiene una característica ya muy avanzada que me ayuda mucho. Ese que nosotros estamos viendo en ese caso. Bien, aquí yo les pongo los diferentes tipos de opciones para que ustedes lo vean, lo puedan revisar. Y acá voy a decir que es la última versión del driver que nosotros nos encontramos actualmente de Java. Bien, y como les decía, los big drivers, que son la mayoría de los drivers que vamos a utilizar el día de hoy, nos permite hacer llamadas directamente a la base de datos, es decir, no hay ningún intermediario, está completamente escrito en Java, mejora mucho el rendimiento, no necesita software adicional desde cero, solamente el motor de la base de datos que estamos utilizando y claramente cada driver depende del motor de base de datos que estemos utilizando. Cuando yo utilizo base de datos como SQL Server, como MySQL, como Oracle, Postgres, o cualquier otra, pues yo tengo un driver específico y tenemos que cargarlo nosotros en el ClassPath o cargarlo como librería en esa parte. A esto que me refiero acá es que nuestra aplicación, que es esto, ya incluye toda la información necesaria para conversar directamente con la base de datos, ¿verdad que sí? Que ayuda mucho en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son los pasos para nosotros conectar directamente con una base de datos? Mentalmente, todo lo que yo les decía ahorita, que no importa dónde podamos hacer en Java, en Python, en Go, en Rust, y va a ser lo mismo. Nosotros vamos a tener que hacer esos pasos siempre, donde quiera que nosotros lo veamos. Y es que nosotros tenemos 5 pasos básicos para nosotros conectarnos. Y es registrar el driver. Al día de hoy no es tan necesario. Vamos a explicar por qué, pero yo lo sigo incluyendo porque ustedes pueden estar viendo proyectos legacy o drivers que no son de la última versión, del último esquema, de la última versión que permite el autorregistro y necesitan registrarlo y saber cómo se registra. Eso es lo único. Crear un objeto de conexión, es decir, la información para yo conectarme a la base de datos, es donde se pasa la conexión al servidor, la dirección, el usuario, el password, toda la información de conectividad. Una vez que yo me conecto, pues yo tengo lo que se llama un objeto de declaración, donde yo hago las sentencias. Esas sentencias pudieran ser sentencias de lo que se le llama, ¿cómo es? Ay, Dios mío, los Data Definition Language, que son los DDL, y estoy buscando los Data, no me acuerdo el término tenemos instrucciones que manipulan la data, que son los insert, update, delete, ¿verdad que sí? Y tenemos instrucciones que son las que manipulan la estructura, como puede create, alter, los alter, o sea, todas esas instrucciones que me permiten crear estructuras, como puede ser tabla, índice, vistas, procedimiento de almacenado, ediciones, y otras que me permiten manipular la data. Entonces, todo eso lo hacemos a través de un objeto de declaración y dependiendo si lo que yo realizo es una consulta, es decir, un query, pues yo pudiera tener un objeto de consulta, un objeto de consulta que me devuelve la información para yo consultar. Y acá, en todo caso, nosotros tenemos siempre que tener claro que yo debo de cerrar mi conexión cuando yo no lo estoy utilizando, porque una conexión de base de datos consume recursos a tu servidor y a la base de datos que tú estés trabajando. Entonces, si yo no necesito tener abierta una conexión, pues simplemente siempre la encerramos y hacemos siempre el proceso en ese caso, dependiendo de la situación. ¿Verdad que sí? En ese caso. ¿Estamos claros en ese punto? Bien, entonces, ¿cómo nosotros registramos el driver, jóvenes? ¿Cómo nosotros registramos un driver?
Nosotros tenemos una clase estática que se llama, un método estático, perdón, de la clase class que se llama forName. Y realmente es una forma de nosotros instanciar cualquier librería o cualquier clase de manera directa. Esto es parte que nosotros siempre lo hemos podido hacer y esto es la manera de nosotros ya cargar la clase que representa el driver para nosotros poder utilizarlo. Vamos a ver cuando estemos viendo el ejemplo más específico, pero esa es la forma. Al día de hoy, los drivers que están en las últimas versiones, que tienen ya de 4.1 en adelante, no es necesario hacer esto, porque los drivers automáticamente se autocargan, como se llama autocargar, es decir, que ellos mismos se instancian su librería y el JDK lo encuentra. Eso lo vamos a ver más adelante. El objeto de conexión trabaja con unos parámetros, trabaja con una clase dentro del JDBC que se llama el Driver Manager y tiene un método que se llama getConnection. Si ustedes se fijan, él utiliza una URL como string de conexión. Recuerden que la URL no necesariamente, recuerden que es un patrón, un formato que tiene siempre protocolo, servidor, puerto y el recurso. ¿Se recuerdan cuando vimos eso con la parte? Entonces, de la misma manera, aquí se utiliza, pero en este caso para JDBC. Lo único que el protocolo es JDBC, este que le llama su protocolo es en función a la base de datos que nosotros estamos utilizando el motor. Por ejemplo, si es MySQL, si es Postgres, si es Oracle, si es H2, si es DB2, si dependiendo del motor que estemos usando, esto va a variar y la ruta donde nosotros nos encontremos. Esto que está aquí nos lo va a dar siempre el que crea el driver. Nos va a dar cómo es connection string, cómo es la URL de conexión con la base de datos que estemos trabajando. Vamos a ver eso más adelante. Y dice en cuenta cómo aquí yo puedo pasar usuario y contraseña si tenemos contraseña simple. Si yo tengo validaciones con certificado o con otro tipo de validación de usuario, pues también lo tengo disponible en los diferentes tipos de métodos que yo tengo acá. Bien, esto me devuelve un objeto connection. Si cuando se conecta me devuelve un objeto connection y ese objeto connection ya indica que ya yo estoy conectado con la base de datos. Bien, a ese objeto connection yo tengo una serie de métodos para yo manipular la base de datos en función a lo que yo pueda hacer con mi usuario. Y aquí tenemos el método createStatement, que es el de declaración. Y en este objeto, el statement, es que nosotros vamos a estar entonces haciendo llamadas para nosotros poder hacer consulta, hacer creaciones de tabla, vista, dependiendo del permiso que yo tenga mi usuario. Y entre uno de esos métodos tenemos el execute query del statement y aquí nosotros podemos hacer una consulta. Y esa consulta lo que nos permite es que nos devuelva entonces nos devuelve un objeto que es de tipo resourceSet. El resourceSet es un objeto de conexión que viene siendo un cursor. ¿Ustedes hicieron un procedimiento de base de datos en su materia de base de datos? ¿Lo hicieron? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad que sí? Hicieron el cursor internamente. Exacto, como es un cursor, realmente es un puntero al dato que te está devolviendo, porque los sistemas que manejan muchos datos no te traen todo porque te puede saturar la memoria. ¿Qué es lo que están haciendo? Te va iterando fila por fila de lo que tú estás tomando. Bien. Exacto. Entonces, ¿qué es el resourceSet? El resourceSet es un objeto que simula un cursor. Y ese cursor realmente es una estructura tipo iterador. ¿Conocen un iterador, una colección tipo iterador? Entonces, nosotros tenemos, por eso, el valor next, porque es lo que va validando siempre el próximo registro que viene. Si hay próximo registro, va y lo busca y así sucesivamente. Y acá nosotros vamos a ver cómo yo hago consulta y cómo yo valido y utilizo. Y al final, cuando ya yo no necesito hacer más nada a la conexión, pues yo cierro la conexión. Todos los objetos anteriores tienen su close, si yo quiero cerrarlo. El resourceSet, el statement, yo puedo hacer su close, pero si yo cierro la conexión, me cierra también todos los objetos que dependen de esa conexión. Y es muy buena práctica nosotros poder hacerlo y trabajarlo en ese punto. Bien, jóvenes. Esto nosotros lo vamos a ver con
un concepto, pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase para verlo más a profundidad. Es el tema de lo que son bases de datos embedidas. No sé si conocen ese concepto. Base de datos embedidas. Y esa base de datos embedidas, lo que nos permiten a nosotros es, nosotros podemos montar literalmente una base de datos relacional en nuestro software. Tiene la ventaja, y usted me dirá, ¿y por qué? Entonces, ¿qué hacemos con SQL Server, con Oracle, con Postgres, con MySQL? Y sí, estas son bases de datos relacionales robustas que debemos de utilizar cuando tenemos software en producción, cuando tenemos software que ya estamos dándole mucha intensidad. Bien, pero hay muchas veces que nosotros no necesitamos ese poder de una base de datos en ambientes de desarrollo, y hay muchos productos que nosotros podemos estar desarrollando donde el público que lo va a utilizar no necesariamente tiene la competencia para poder instalar una máquina, un motor de base de datos, ¿me entiendes? Entonces, tú das la ventaja de que tú tienes toda la ventaja de un sistema de base de datos relacional, pero con el potencial de que lo administra tu propia aplicación. Es decir, cuando la aplicación sube un motor de base de datos interno. Y es muy poderoso, lo vamos a ver porque este motor creo que está certificado hasta 4 GB de datos. Para mí es mucho, llega a 4 GB en H2, ¿verdad que sí? Si usted tiene mucha data, es mejor que se vaya para otro punto. Pero en nuestro ambiente, y porque lo hacemos aquí, porque así evitamos que tanto el corrector como yo tenga que estar instalando motores de base de datos para corregir tareas, ¿me entiendes? Entonces, la idea es que ya, como nosotros realmente lo que nos importa es cómo usted usa la aplicación, los modelos de datos y no en dónde y cómo esté. Entonces, en ambientes de pruebas se utiliza mucho H2. Lo vamos a ver a profundidad la próxima clase. Aquí yo les pongo un elemento de lo diferente cómo se comporta, porque les digo, vamos a revisar, y si para la próxima clase todo el mundo ya tenga descargado nuestro proyecto demo de JDBC para nosotros probarlo acá en ese tipo de cosas. Jóvenes, ahora sí, vamos al próximo miércoles de inmediato en ese caso. ¿Está bien? Espérate, déjame hacer aquí.